Buenos días, jóvenes estudiantes. Espero se encuentren bien. En el día de hoy vamos a hablar sobre el cilindro circular recto. Para esto tenemos entonces un objetivo que es aplicar la fórmula del volumen de un cilindro circular recto en la solución de ejercicios y problemas. Antes de iniciar, vamos a dar lo que es la definición sobre un cilindro circular recto. Y nos dice que es un cuerpo geométrico que se obtiene del giro de un rectángulo alrededor de uno de sus lados, ¿verdad? Entonces, aquí podemos observar el cilindro circular recto. Tenemos la altura h y un radio r. Sería que al girar este rectángulo alrededor de sus lados, pues se va formando ese cilindro circular recto, ¿verdad? Entonces, el giro del rectángulo de ancho r, que también más adelante lo vamos a llamar como radio, y de largo h, ¿verdad?, que es el que está acá, origina el cilindro circular recto de la izquierda. ¿Cuáles son los elementos de un cilindro circular recto? Entonces vamos a mencionar algunos de estos elementos para tener pues claro de lo que estamos tratando. Uno de ellos entonces sería la base. ¿Y qué es la base? Son los dos círculos que son paralelos y congruentes. Entonces estos dos círculos que usted puede observar aquí, ellos dos son paralelos y son congruentes, ¿verdad? Entonces a ellos le vamos a llamar base. El radio del cilindro es un radio de la base del cilindro, ¿verdad? Entonces este es el radio. También hablando en clases, dijimos pues que al dos veces el radio se forma lo que es el diámetro, ¿verdad? Y la altura del cilindro, que es el segmento que une los centros de las bases, es perpendicular a los radios de las bases, ¿verdad? Entonces, aquí podemos observar pues la altura que tiene ese cilindro. Entonces, hablar de estos cuerpos geométricos es muy importante, y más dentro de lo que es la geometría. ¿Cómo hacemos el cálculo del volumen de un cilindro circular recto? Entonces, el volumen de un cilindro circular recto se calcula multiplicando el área de una de las bases por la medida de la altura del cilindro. Vamos a utilizar la fórmula V igual a pi por r al cuadrado por h. Aquí estamos involucrando entonces el radio, la altura y el número pi, ¿verdad?, para poder buscar pues ese volumen del cilindro circular recto. Vamos a ver un ejemplo. Dice, si la altura de un cilindro circular recto mide 25 centímetros, la altura, ¿verdad?, y el diámetro de uno de sus bases mide 10 centímetros, ¿cuál es aproximadamente el volumen de ese cilindro? Bien, entonces yo tengo que observar los datos que me está dando el problema. Ya sé que el diámetro de una de las bases es 10 centímetros, pero recuerde que en la fórmula yo necesito es radio. Hace un momento les dije que el diámetro es dos veces el radio. Entonces, si el diámetro es dos veces el radio, 10 entre 2 es 5, ¿verdad? Entonces quiere decir que el radio es 5 centímetros. Y ya tengo cuál es la altura, que es 25 centímetros. Así que solamente me queda aplicar la fórmula de volumen, que es igual a pi por r al cuadrado por h, y voy a reemplazar, ¿no? Entonces, v es igual a pi, el radio ya dije que es 5 al cuadrado, por a la altura, que es 25. Si multiplico 5 al cuadrado, que es 25, por 25, me da 625. ¿Por quién? Por pi. Pi lo estoy calculando como 3.14. Cuando multiplico 625 por 3.14, me va a dar como resultado 1962,5. Entonces quiere decir que el volumen del cilindro es aproximadamente 1962,5 centímetros cúbicos. En el ejemplo número 2, entonces dice la altura de un cilindro circular recto mide 4 milímetros. Aquí ya tengo la altura, ¿verdad?, que mide 4 milímetros. Y el perímetro de una de sus bases es 8 pi milímetros. ¿Cuál es aproximadamente el volumen de ese cilindro? Entonces, como C es igual a 8 pi milímetros, que es el perímetro, entonces yo sé que la fórmula del perímetro para el cilindro circular recto es 2 pi r.
Y como el perímetro de una de sus bases es 8pi, entonces 2πr es igual a 8pi. Lo que tengo que hacer es despejar la fórmula y buscar el radio. Entonces, aquí está, el despeje de R de la ecuación 2πr igual a 8pi se hace de esta forma. 2pi está multiplicando a R, que es lo que necesito, entonces va a pasar dividiendo y me queda R igual a 8pi sobre 2pi. Aquí simplifico y me queda 8 entre 2 es 4, o sea que R, el radio, es 4. Bien, entonces ya, como ya sé cuál es el valor del radio, voy a sustituir en la fórmula y volumen es igual a pi por el radio, que es 4 al cuadrado, por la altura, que ya el problema nos dio pues que la altura es 4 milímetros también. Entonces voy a resolver allí, verá, 4 al cuadrado 16, 16 por 4 64, por el valor de pi que es 3.14, eso aproximadamente, ¿verdad? Entonces quiere decir que al hacer esta multiplicación me da que el volumen es 200,96 y concluyo entonces pues ese problema, ¿verdad? Allí lo voy a concluir. Nos dice que cuál es aproximadamente el volumen de ese cilindro. Bueno, aproximadamente el volumen del cilindro es de 200,96 sería ese resultado. En el número 3, una lata de aceite tiene un diámetro de 20 centímetros y una altura de 40 centímetros. Determine su volumen. Ya sé que me está dando pues el diámetro, que es 20 centímetros, y la altura, que es 40 centímetros. Ya usted sabe que el diámetro 2 veces el radio, quiere decir que el radio sería 10 centímetros. Entonces aplico la fórmula, volumen igual a pi por r al cuadrado por h, y volumen es igual a 3.14, que es el valor de pi, por r, que sería 10 al cuadrado, por h, que es 40. Al hacer esta multiplicación, aquí resuelvo 10 al cuadrado de 100. Al multiplicar 3.14 por 100 por 40, entonces el volumen es igual o aproximado a 12.560. O sea que el volumen es de 12.560 centímetros cúbicos. Tenemos un ejemplo número 4. Dice, la señora Elena llenará un recipiente cilíndrico con refresco. El recipiente mide 5 decímetros de altura y 2 decímetros de radio. ¿Cuánto dinero gastará la señora Elena si cada litro de refresco cuesta 2 balboas? Bueno, yo tengo, el recipiente mide 5 decímetros de altura y 2 decímetros de radio, ¿verdad? Entonces ya yo tengo la altura y tengo el radio. Reemplazo una fórmula, volumen igual a pi por r al cuadrado por h. Aquí está volumen igual, pi, que vale 3.14, r al cuadrado, que sería 2 decímetros al cuadrado, y la altura, que es 5 decímetros. Multiplico, resuelvo esta potencia, me queda 3.14 por 4 decímetros al cuadrado por 5 decímetros. Al multiplicar, ¿verdad?, me da un volumen aproximado de 62.8 decímetros. Pero todavía la pregunta me dice que cuánto dinero gastará la señora Elena si cada litro de refresco cuesta 2 balboas, y yo tengo es decímetros. Entonces tengo que transformar esos decímetros a litros. Muy bien, un litro tiene un decímetro cúbico, ¿verdad? Un litro tiene un decímetro cúbico, entonces 62.8 decímetros cúbicos por un litro, ¿verdad?, entre un decímetro cúbico. Bueno, simplifico esto y me queda entonces 62.8 litros. Allí está la cantidad de volumen que tiene ese recipiente, pero ella compra cada litro a 2 balboas. Entonces quiere decir que tengo que multiplicar los 62.8 litros por 2 balboas. El resultado, la señora Elena debe gastar pues 125.6 balboas. Aquí está, la señora Elena gastará 125.6 balboas para llenar el recipiente cilíndrico. Entonces allí lo que hicimos fue hacer algunos cambios de medidas, ¿verdad?, para poder llegar a la solución y cumplir con la pregunta que nos estaban realizando. Un ejemplo número 5 dice, la pieza que obtenemos en la gráfica fue fabricada con madera de maple. Sabemos que por cada centímetro cúbico de volumen se tiene 0.7 gramos de masa.
cuando ésta tiene 12% de humedad, si las dimensiones de la pieza son que R es igual a 21,3 centímetros y H es 48,2 centímetros, calcula el volumen del cilindro en centímetros cúbicos, la masa del cilindro en gramos y kilogramos. Entonces yo tengo acá, que R es 21,3 centímetros cúbicos y también sé que la altura es 48,2. Si la primera pregunta es el volumen del cilindro en centímetros cúbicos, solamente reemplazar en la fórmula. Que volumen es igual a pi por R al cuadrado por H. Entonces volumen es igual a pi y R tiene un valor de 21,3 centímetros elevados al cuadrado y H 48,2 centímetros. Entonces volumen es igual a 3,14. Aquí desarrollo esta potencia, 21,3 centímetros elevados al cuadrado me da 453,69 centímetros al cuadrado y acá abajo esto que es 48,2. A resolver estas multiplicaciones que tengo aquí me da que el volumen aproximadamente es de 68.665,1 centímetros cúbicos. Eso con respecto al volumen. Pero la otra pregunta es la masa del cilindro en gramos y kilogramos. Bien, ya yo sé que el volumen es 68.665,1 centímetros cúbicos. Ahora lo quiero en gramos. Para eso entonces sé que un centímetro cúbico tiene 0,7 gramos. Bien, elimino aquí los centímetros cúbicos y 68.665,1 por 0,7 gramos me da entonces 48.065,57 gramos. Allí tengo ya la masa del cilindro en gramos. Vamos a ver ahora en kilogramos. Como ya la tengo transformada en gramos, entonces yo sé que 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Elimino los gramos y multiplico 48.065,57 por 1 entre 1000 y eso me da 48,07 kilogramos. Y allí tengo también ya la masa del cilindro calculada en kilogramos. Entonces, si usted observa este problema, primero buscamos el volumen, como lo teníamos en centímetros cúbicos, nos pedían que lo transformáramos a gramos y luego teníamos que transformarlo a kilogramos. En el ejemplo número 6, calcula el radio de un cilindro que tiene por altura 119,8 centímetros y un volumen de 242.691,13 centímetros cúbicos. En este problema, los datos que me dan es el volumen y me dan la altura. ¿Qué debo buscar? Debo buscar el radio. Entonces, si yo tengo la fórmula de volumen, que es igual a pi por r al cuadrado por h, lo que yo debo hacer es despejar r y formar mi nueva fórmula, ¿verdad? Entonces, yo despejé r, esto lo puedo hacer también de esta forma, como r al cuadrado, ¿verdad? Igual a volumen sobre pi por h, ¿verdad? Pero como esta r está elevada al cuadrado, lo que yo voy a hacer es igualar las raíces en ambos lados, ¿verdad? Para poder eliminar ese cuadrado. Entonces aquí elimino esto y me queda r igual a la raíz cuadrada de el volumen entre pi por h. Ahora sí puedo reemplazar, sustituir, ¿verdad? Entonces volumen yo sé que vale 242.691,13 centímetros cúbicos y pi tiene un valor de 3,14, la altura 119,8 centímetros. Bien, entonces resuelvo esta multiplicación que está en el denominador. R es igual a 242.691,13 centímetros cúbicos y acá multiplico 3,14 por 119,8 centímetros. Y eso me da entonces 376.172 centímetros. Aquí voy a simplificar. Centímetros cúbicos entre centímetros. Radio es igual a la raíz cuadrada. Y hago esta división. 242.691,13 entre 376.172. Eso me da un resultado entonces de 645,16 centímetros cuadrados.
le traigo la raíz cuadrada a esa cantidad subradical y me da entonces que el radio es igual a 25,4 centímetros. Esto entonces con respecto a lo que es el cilindro circular recto. Algunos problemas pues donde había que utilizar algunas herramientas para poder llegar a la solución, pero lo importante es tener esta práctica, comprender pues el funcionamiento, el desarrollo de cada uno de estos problemas, muy importante porque los vemos a diario en nuestra vida cotidiana. Espero que este video funcione para resolver algunas dudas que ustedes tengan dentro de problemas propuestos con respecto al cilindro circular recto. Saludos y bendiciones para todos.